Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar algunos ejemplos de integrales sobre campos vectoriales. El primer ejemplo dice lo siguiente. Evalúa la doble integral sobre cierta superficie S de f.ds, donde f es un campo vectorial que depende de x, y y z y está dado por y en la dirección y más x en la dirección j más z en la dirección k, y la superficie S es la frontera de la región sólida de E encerrada por el paraboloide z igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y el plano z igual con 0. Entonces nosotros tenemos aquí este paraboloide, el cual, como dijimos anteriormente, es simplemente z igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien, entonces nos interesa que esta región sea el volumen que está atrapado entre esta superficie y la superficie 2, que es simplemente pues una circunferencia, ¿verdad? Es esta circunferencia que está en el plano z igual con 0. Entonces, ese consiste en la parte superior. Bueno, en realidad queremos la superficie, así que S es la parte superior de una superficie parabólica S1, donde S1 es precisamente el trozo de este paraboloide que está por encima de z igual con 0. Y la parte circular S2 de la sección inferior, es decir, S2 es este disco que se muestra en esta gráfica. Entonces ya tenemos caracterizada la superficie. S1, este paraboloide, y S2, el disco que está aquí. Únicamente la cáscara, no nos interesa el volumen. Entonces, dado que S es una superficie cerrada, usamos la convención de orientación positiva, es decir, hacia afuera. Esto significa que S1, la superficie de este trozo de paraboloide, está orientado hacia arriba y podemos usar la ecuación para integrales de superficie obtenida, por supuesto, en el video anterior. Entonces vamos a tener que la doble integral sobre esta superficie S de f.ds es igual a la doble integral sobre d de menos p por la derivada parcial de g con respecto a x menos q por la derivada parcial de g con respecto a y más r de a, donde d es la proyección de S1 en el plano XY, lo cual ya sabemos que es el disco x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Esto quiere decir que es un disco unitario. Entonces, ya que tenemos que P de X, Y y Z es igual con Y, Q de X, Y y Z es igual con X, y R de X, Y y Z es igual con Z, igual a 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto lo podemos observar de la siguiente manera. Noten ustedes del enunciado del problema, que tenemos que el coeficiente de Y es Y, o sea, de aquí sacamos P, de aquí sacamos Q y aquí sacamos nuestro R mayúscula. Bien, entonces creo que me adelanté un poco. Vamos a regresar un poco. Ya tenemos P, Q y R, pero sabemos que Z es igual a 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Es este disco unitario que nosotros tenemos en la parte inferior de esta superficie, ¿sí? Esto en S1. Y vamos a tener entonces que las derivadas parciales son de la siguiente manera. Entonces, la derivada de g con respecto a x es simplemente menos 2x. Y la derivada de g con respecto a y es la derivada de menos y al cuadrado. Estos son constantes, así que vamos a obtener menos 2y. Bien, entonces vamos a tener que la integral sobre S1 de f.ds es igual a la integral sobre nuestro dominio d de menos p por la derivada parcial de g con respecto a x menos q por la derivada parcial de g con respecto a y más r de a. Esto es simplemente igual a la doble integral sobre cierto dominio d de menos y por menos 2x menos x menos 2y más 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado de a.
Bien, simplificando esta expresión tenemos la doble integral sobre nuestro dominio de 1 más 4x por y menos x cuadrada menos y al cuadrado de a. Entonces, si nosotros cambiamos a coordenadas polares, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a tener que nuestro ángulo θ corre desde 0 hasta 2pi y el radio, dado que es un disco unitario, pues el radio corre desde 0 hasta 1. Haciendo el cambio de variables, vamos a obtener que esto es igual a 1 más 4r cuadrada coseno de θ por el seno de θ. Recuerden que esto lo obtenemos de 4x por y. Por otro lado, vamos a tener menos y al cuadrado. Menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si nosotros factorizamos este menos, vamos a obtener x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Menos multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto no es otra cosa más que r elevado al cuadrado. Así que nosotros aquí restamos menos r al cuadrado y nosotros agregamos este r por la jacobiana. Estamos integrando con respecto a r primero y después con respecto a θ. Entonces, finalmente nosotros obtenemos lo siguiente. Tenemos que esto es la integral desde 0 hasta 2pi de la integral desde 0 hasta 1 de r menos r al cubo más 4r al cubo por el coseno de θ por el seno de θ dr de θ. Entonces, realizando la integral con respecto a r, obtenemos que esta expresión es igual a la integral desde 0 hasta 2pi de un cuarto más coseno de θ por el seno de θ de θ. Esta es una integral muy fácil de realizar. Y bueno, al realizar esta integral y evaluando en los límites de integración, obtenemos que esto es igual a un cuarto por 2pi más 0, lo cual nos entrega un valor de pi entre 2. Ya tenemos la integral sobre esta superficie 1. ¿Sí? Entonces recuerden que la superficie 1 en nuestro gráfico era la superficie que nosotros teníamos en la parte superior. Ahora hace falta realizar la integral sobre la superficie 2. Bien. Ok, entonces procedemos a realizar la segunda integral doble. Caracterizamos nuestro dominio y tenemos que el disco S2 está orientado hacia abajo, por lo que su vector normal unitario en n igual a menos k. Su vector unitario es n igual a menos k. Y se tiene lo siguiente. La doble integral sobre S2 de f.ds es lo mismo que la doble integral sobre nuestra superficie 2 de f. menos k ds. Y bien, esto es simplemente la doble integral sobre la superficie D de menos Z de A. Pero recordemos que este disco está localizado en el plano XY y por supuesto Z es igual con 0, así que tenemos que es la doble integral sobre el dominio de 0 por dA, lo cual es simplemente igual con 0, ya que, insisto, pues Z es igual con 0. Este disco vive en Z igual con 0 en el plano XY en S2. Finalmente, calculamos, por definición, la doble integral sobre ya toda la superficie, es decir, S1 y S2, de f.ds, como la suma de las integrales de superficie de S sobre las piezas de nuestro dominio S1 y S2. Entonces, esto no es otra cosa más que sumar las integrales que nosotros ya realizamos. La doble integral sobre S de f.ds es igual a la doble integral sobre S1 de f.ds más la doble integral de S2 de f.ds, lo cual es simplemente igual a pi medios más 0, que es lo que acabamos de obtener de la segunda integral doble, lo cual nos da un resultado de simplemente pi medios. Muy bien. Entonces, aunque motivamos la integral de superficie de un campo vectorial usando el ejemplo de movimiento de fluidos, vaya la redundancia de flujo de fluidos, este concepto también surge en otras situaciones físicas, las cuales son extremadamente interesantes. Por ejemplo, si E es un campo eléctrico, entonces la integral de superficie, es decir, la doble integral de la superficie S de E.ds mayúscula, se llama flujo eléctrico de E
a través de la superficie S. Una de las leyes importantes de la electroestática es, por supuesto, la ley de Gauss, que dice que la carga neta encerrada por una superficie cerrada S es lo siguiente. Vamos a tener que la carga es igual a epsilon 0 por la doble integral sobre la superficie S de E punto ds, donde epsilon sub 0 es una constante llamada permitividad del espacio libre y que depende de las unidades utilizadas. Por ejemplo, en el sistema internacional tenemos que epsilon sub 0 es igual a 8.8, bueno, 8.8542 por 10 a la menos 12. Aquí, nada más quisiera quitar vamos a ver si me lo permite. Más o menos, ok. Sí, entonces vamos a tener que esto está dado en c cuadrada por, perdón, c cuadrada entre n cuadrada por m cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, si el campo vectorial f en el ejemplo de la esfera, la esfera que nosotros consideramos en el video pasado, representa un campo eléctrico, es posible concluir que la carga eléctrica encerrada por esta superficie, esta esfera, era simplemente Q igual a 4 tercios por pi por epsilon 0. ¿Sí? Entonces, otra aplicación de las integrales de superficie ocurre en el estudio de flujo de calor. Suponga que la temperatura en un punto en el espacio, es decir, un punto con coordenadas x, y y z, en un cuerpo es u de x, y y z. Es decir, la función u nos da la temperatura en el punto x, y z. Entonces el flujo de calor se define como el campo vectorial, el cual es F mayúscula igual a menos K por el operador Nabla aplicado a u, donde K es una constante determinada experimentalmente llamada conductividad de la sustancia. La tasa de flujo de calor a través de la superficie S en el cuerpo viene dada por la integral de superficie, es decir, la doble integral sobre la superficie S de f.ds, lo cual es simplemente igual a menos k por la doble integral sobre la superficie S de nabla u.ds. Muy bien, veamos otro ejemplo. Dice el ejemplo de la siguiente manera. La temperatura U en una bola de metal es proporcional al cuadrado de la distancia desde el centro de la bola. Entonces, el problema dice, encuentre la tasa de flujo de calor a través de una esfera S de radio A minúscula con centro en el origen, en el centro de la bola. Bien, entonces para dar respuesta a este ejemplo, bueno, tomamos el centro de la bola para estar en el origen. Vamos a tener que U de X, Y y Z es simplemente C, nuestra constante de proporcionalidad, que, bueno, que menciona el problema, y vamos a tener la bola unitaria, ¿no? Que es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Donde C es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos C por, bueno, por la bola, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces el flujo de calor es de la siguiente manera. Vamos a tener aquí un campo vectorial F mayúscula de X, Y, Z igual a menos K por nabla aplicado a U, ¿sí? K es la conductividad del metal. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos K por nuestra constante de proporcionalidad C por 2x en la dirección Y más 2y en la dirección J más 2z en la dirección K, cuya dirección K no tengo aquí declarada, pero procedemos a modificar este detalle de manera inmediata, ¿sí? Dado que es importante mencionarlo. Entonces vamos a tener aquí AK. Muy bien. Entonces, en lugar de utilizar la parametrización habitual de la esfera, utilizando coordenadas esféricas, ya lo hemos usado anteriormente, observe que la unidad exterior normal a la esfera, es decir, x cuadrada más y al cuadrado más z al cuadrado igual a al cuadrado,
En el punto x, y, z es lo siguiente. Vamos a tener que n es igual a 1 entre a por x en la dirección y más y en la dirección j más z en la dirección k. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Se tiene que f.n, es decir, nuestro campo vectorial punto el vector normal, es igual a menos 2k por c entre a por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Pero en ese se tiene x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con a al cuadrado. Entonces vamos a tener que f.n, vamos a poder sustituir esta expresión de aquí, es simplemente menos 2a por k por c. Es decir, nosotros sustituimos esta expresión por a al cuadrado y uno de estos a's se elimina con el a que está dividiendo. Muy bien, por eso nosotros obtuvimos 2 veces a por k por c. Por lo tanto, la tasa de flujo de calor a través de S es de la siguiente manera. Nosotros tenemos la doble integral sobre la superficie de f.ds de la doble integral sobre la superficie de f.nds. Y esto ya sabemos que es menos 2a por k por c por la doble integral sobre la superficie de S. Y esto es igual a menos 2a por k por c por el área de S. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí aplicamos la fórmula de del área de la esfera y vamos a tener que es menos 2a por k por c por 4pi por a al cuadrado. Entonces, concluimos que la respuesta a este ejemplo es simplemente 8 por k por c por pi por a al cubo. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.